Dios Todopoderoso también es escuchar su voz. Juntos vamos por favor a Hebreos 4, verso 12 y 13. La palabra del Señor dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa oculta delante de su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ahora quiero que vayan por favor con su vista al pasaje que estudiaremos el día de hoy en el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 6 al 11. Romanos 5, del 6 al 11. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para su iglesia por su Santo Espíritu. Que el Señor prospere aquello para lo cual le envía hoy. Padre, te agradecemos, Señor, tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos hayas visto aún cuando estábamos viviendo en nuestros pecados, muertos en el Espíritu. Te damos gracias que enviaste tu palabra y tu Santo Espíritu para traernos a vida. Te damos gracias que rompiste la dureza de nuestro corazón y nos diste un corazón de carne. Te damos gracias que sacaste las tinieblas de nuestra mente por tu luz admirable que atravesó nuestros pensamientos. Hoy, Señor, una vez más, ilumina tu palabra en nuestros corazones. Abre nuestros ojos para poder ver lo que es la gloria de Cristo Jesús demostrada en tu gran amor por nosotros. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El mundo en que vivimos celebra hoy el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor. ¿Quién celebra el amor? ¿Quiénes celebran el amor? Para celebrar algo necesitas primeramente conocerlo. No hay manera de poder celebrar algo que no conoces, porque si lo celebras sin conocerlo, realmente estás muy equivocado. ¿Qué es el amor? ¿Cuál es el verdadero amor? Y ahorita hemos leído y quisiera repasar dos versos. Dice en el versículo 8:
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Dios demuestra su amor para con nosotros. El versículo 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. A las 6 de la mañana, hoy, salí del hospital, de estar afuera del área de urgencias, y llegué como a las 12 de la noche para acompañar a nuestra amada hermana Inés y su familia. Les pido por favor que estén orando por nuestro hermano Wenceslao del Ángel, porque ayer en la mañana, una doctora, llegué a donde estaba Wences, y una doctora se acerca y está Inés, la esposa de Wenceslao, y me dice: ¿usted es el pastor de este señor? Le aviso que este señor no tiene más de 4 horas para vivir. En 4 horas va a morir porque tiene un shock séptico, y empezó a dar términos médicos, ustedes saben, todos esos que uno no entiende nada, por supuesto, si no es doctor, pero con una actitud así. Lo primero que dijo: no tiene más de 4 horas para morir. Y saben, por supuesto, esto fue como un golpe para Inés, y yo le digo: pues todo, señorita, gracias por la información. Por supuesto, ella no sabía que yo soy médico, pero eso fue lo que dijo. Y una vez que nos quitamos de su presencia, de esta doctora, le digo: Inés, no fue Dios el que habló. Dios es el que da la vida. Dios es el que toma la vida. Jamás un médico debe atreverse, o debería de atreverse, porque sí, en el ambiente médico muchos se atreven a decirle a los familiares cuánto tiempo le queda de vida. No somos Dios, los médicos no somos Dios. Y yo pude ver con todo y esto, cuando me acerqué después de estas palabras, hablé con Inés y hablé con Wences, y yo pude palpar el amor de Dios derramado en el corazón de Wences, cuando Wences dijo: nada ni nadie jamás me arrebatará de su mano. Eso es la gloria del Señor en el rostro de un verdadero hijo. Ahí, cuando aún están diciendo que le quedan unas horas de vida, glorifica a su Dios como lo hizo Job, ¿recuerdas? Se postró y adoró cuando le habían quitado todas sus posesiones y cuando le habían arrebatado la vida de sus hijos. Se postró y adoró. Y Wences, con tubos metidos por todos lados de su cuerpo, adoró al Señor, glorificó el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aún ahí, en ese momento. Y saben, es cuando sabes y cuando puedes ver el amor, verdaderamente el amor, porque Dios es amor. Y el perfecto amor de Dios, que dice 1 de Juan 4, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, porque el temor conlleva o quiere decir que te estás castigando a ti mismo, cuando aquel que tiene esto no ha sido perfeccionado por el amor, no ha conocido verdaderamente el amor. Bendito sea el Señor. A lo largo de la noche, después de ver que estaba en condiciones críticas ayer en la mañana y viendo a los doctores la necesidad de intervenirlo, a la 1:30 de la mañana lo pasaron a quirófano. Y yo pude ver en ese, de 12:30 a 6 de la mañana, me tocó sacar a una persona totalmente cruzada con droga y alcohol. No estaba totalmente inconsciente, de un carro, acompañada como unas 8 chicas que parecían prostitutas, por lo menos se comportaban como prostitutas, y la agarré, la cargué, la llevé, porque la gente ahí llega y empieza a gritar: una camilla, una camilla. Por lo menos vi 5 casos así, y por supuesto la camilla nunca llega. Se puede gritar y acabar la voz gritando eso. Por supuesto nadie escucha.
Pero, ¿saben? Aún en eso pude ver el amor de Dios. Porque una persona como esta que estoy poniendo ejemplo, y puedo dar otros, pero de eso no se trata. Si Dios quisiera ejercer su justicia, después de que a una joven como esta que les estoy dando como ejemplo, quisiera ejercer su justicia, después de que Él le dio la vida, después de que Él le dio un cuerpo en el cual habitar durante su paso por la tierra, si Él quisiera ejercer su justicia con toda la libertad que tiene como creador y Dios de toda la tierra, esa chica no habría llegado viva. Porque lo único que hemos hecho como seres humanos, hemos pecado contra Dios y nos hemos rebelado y hemos mal utilizado este cuerpo que nos ha dado. Todos nosotros, dice la palabra, y tú lo sabes, que en Romanos 3, del 10 al 12, dice que no existe uno bueno, no existe uno justo, no existe uno que busque a Dios. Todos hicieron lo malo. Por eso, no solamente vi el amor de Dios derramado en la vida de nuestro hermano Wences, vi el amor de Dios derramado aún por una gracia que no le corresponde, humanamente hablando, a esta chica adicta que estaba destruyendo o que está destruyendo su cuerpo. Que por supuesto, después de ponerle los antídotos, 3, 4 horas después, la vi salir con sus amigas también, todavía medio mareada, pero consciente. ¿Qué es eso? Es el amor de Dios, es la paciencia de Dios. Eso es lo que acabamos de leer, más Dios muestra su amor por nosotros. Más Dios demuestra su amor. ¿En qué? En que siendo aún pecadores. Quiero que medites conmigo estos 3 versículos, en el versículo 6, el 8 y el 10 de esta porción. En Romanos 5, versículo 6, quiero que veas estas palabras. Mientras aún éramos débiles. Versículo 6, mientras aún éramos débiles. ¿A qué se refiere? Mientras aún éramos débiles. ¿Sabes? Debilidad conlleva una incapacidad. Debilidad conlleva una incapacidad. Cuando aún éramos débiles, te digo una cosa. Para el hombre, para el ser humano, hay una total incapacidad, una debilidad de poder alcanzar a Dios. Tú sabes lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos fuera de la posibilidad de llegar ante su gloriosa santidad, porque nuestro Dios es santo, 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 y nosotros, viles pecadores, somos débiles. Nos es imposible, no podemos llegar a Dios, no podemos alcanzar a llegar ante su gloria, somos débiles. Y dice aquí, en el versículo 8, siendo aún pecadores. En el anterior versículo vemos que aún éramos débiles. Y ahora dice aquí, aún siendo pecadores. Ese es el gran problema. En eso radica nuestra debilidad, en que somos pecadores. No pienses, era pecador. Yo no sé por qué habla así el pastor, si ya no lo soy. Discúlpame, mi hermano, mi hermana. Si dejas de verte a ti mismo como lo que eres, has perdido los ojos del trono de la gracia y has vuelto tus ojos a tu propia gloria y a tu carnalidad, y te estás volviendo a tu antigua manera de pensar. Necesitamos vernos como lo que somos. Somos pecadores, por supuesto, ya liberados del poder del pecado sobre nuestras vidas, por supuesto perdonados ya por gracia, como lo vamos a ver ahorita, pero sin embargo somos pecadores.
Y ese es el problema que nos hace débiles delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Somos pecadores. Nuestro Dios es santo. Y nuestros pecados están delante de Él. Y lo único que hacen delante de Él es lo que nos dice Efesios 2. Nos pone en esta situación. En Efesios 2, versículo 2 y versículo 3. Las últimas porciones, en los últimos renglones del 2 y del 3, nos dice: nuestra condición es ser hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Y en el versículo 3 dice que nuestra naturaleza, ¿cuál es? Nuestra naturaleza era ser hijos de ira. Hijos de ira. Ahora fíjate bien que aquí en el versículo 3 nos dice: era ser hijos de ira. Somos pecadores. Éramos hijos de desobediencia. Éramos hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Porque lo único que merece un pecador es juicio y la ira de Dios sobre su vida. Nada más. Pero vuelve, por favor, al texto en Romanos 5 y ve que no solamente es debilidad por causa de ¿qué? De pecado, sino que además en el versículo 10 nos dice: cuando éramos enemigos, ¿te fijas? Éramos enemigos. Nuestra condición de debilidad por causa de nuestro pecado nos hacía ¿qué? Nos hacía ser enemigos de Dios. Hace un momento René mencionó que somos amigos ahora del Señor. Sí, tú y yo sabemos lo que dice la palabra, y ustedes saben lo que dice Juan 15, que si hacemos lo que Él nos dice, somos sus amigos, le amamos. O sea, sí, porque ahora ya Él es el que gobierna. No solamente es aquel que nos salvó, sino es aquel que tomó control total, autoridad y señorío sobre nuestras vidas. Y ahora nos volvemos amigos de Dios en lugar de enemigos. Pero nuestra condición tuya y mía antes era ser enemigos de Dios, sujetos al juicio eterno. Hemos estado hablando en los últimos 3 domingos anteriores acerca del infierno. Y vimos que es un sitio real, aún cuando la misma iglesia se ha encargado de demeritarlo. Es un sitio real. 6 de cada 10 creyentes, 6 de cada 10 en Estados Unidos al menos, niegan en la existencia de un infierno. O sea, es algo terrible. O sea, como un lugar real, sino es un simbolismo. Prácticamente 7 de 10 también hablan lo mismo acerca del diablo. Pero bendito sea el Señor que, miren, como enemigos, nuestro único lugar que merecemos y merecíamos como enemigos es el infierno, el juicio de Dios. Sin embargo, en estos 3 versículos, el 6, el 8 y el 10, nos habla de que esa era nuestra condición. Éramos débiles, éramos pecadores, éramos enemigos. Y por eso Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Del versículo 6 al versículo 11, cuenta las veces. ¿Cuántas veces dice que Cristo murió por nosotros? Que Cristo derramó su sangre. Y vas a encontrar 6 ocasiones que lo dice. En 6 versículos, 6 ocasiones dice que Cristo derramó su sangre. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué lo dice 6 veces? Porque necesitamos escucharlo miles de veces. Tú y yo necesitamos escuchar esto, necesitamos reconocer esto, necesitamos anhelar encontrarnos con Dios. Y la única manera de encontrarnos con Dios diariamente es porque Cristo murió por nosotros. Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Porque Él vivió una vida perfecta, tentado en todo, pero sin pecado. Y en la cruz, ¿qué ocurrió? Según de Corintios 5:21. Eso fue lo que ocurrió. Hubo una transacción
divina. Solo Dios tuvo en su sabiduría hacer esto. Y 2 Corintios 5, versículo 21, nos habla de esta transacción doble. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, el Eterno, el Creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, es el Santo de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, puso sobre Él nuestra pecaminosidad, tus pecados y mis pecados puestos sobre Él, por orden divina, por voluntad divina. Sí, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, porque era la única posible manera de recibir a cambio nuestra justificación. La justicia de Dios ejecutada sobre el Hijo de Dios vino a ser imputada, puesta a favor de nosotros delante de un Dios santo. Y eso es lo que nos está diciendo esta porción de la Escritura en Romanos 5. En Romanos 5, versículo 1, dice, Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que éramos enemigos, no había paz. Nuestra postura rebelde y pecaminosa nos hacía enemigos activos, aún en nuestra inconsciencia, en nuestra ignorancia y en nuestra muerte. Aún esa era nuestra condición, y a Él le plació darnos la justificación por la fe, y así lograr tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la demostración? Y eso es lo primero que debemos de ver en este pasaje que estamos leyendo. La demostración del amor de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos demostró su amor? Número uno, para justificarnos, para darnos una justificación delante de su santidad por medio de la fe. Otra de las cosas que oí anoche en algunos hermanos en la fe, tal vez, por un lado, hablando también respecto a algún enfermo, es que lo único que necesitas es tener fe, y poderosa fe, tu fe, y esto, la fe, y todo exaltando la fe, y tu oración tiene que ser con fe, porque la fe mueve montañas, sí. ¿Cuántas veces hemos oído que la gente está hablando de eso? La fe, pero ¿la fe de dónde viene? Romanos 10:17 dice que la fe viene de un resultado. O sea, la fe no es nata, no es propia del hombre, no está ahí en el nacimiento del hombre, porque el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. La fe viene por el oír, y el oír es posible solo por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, el Verbo encarnado, es el único que puede darnos la capacidad de oír su voz, y por resultante tenemos la fe. La fe es un resultado. Tú y yo sabemos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. No es tu fe, no es mi fe. Entonces nosotros no debemos de enfocarnos en la fe, sino en el dador de fe. ¿Cuál debe ser nuestra oración por nuestro hermano Wences, que hasta el día de hoy el Señor lo tiene con vida? ¿Cuál debe ser el de él en la oración por su esposa Inés?
¿Cuál? Que sus ojos, como se lo dije a Wences antes de que fuera al quirófano, Wences, una sola cosa te digo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe que ahora tienes. Es la única manera de pasar una situación como la que está pasando nuestro hermano. Y te digo una cosa, bendito sea su nombre, repito. Él está glorificando el nombre de Dios con todo lo que puedo ver y lo que podemos ver, y las familiares y aún los inconversos. Alrededor de él murieron 4, nada más en estas 24 horas, 4 personas, compañeros ahí de cubículos, 4 personas. Y nuestro Señor ha sostenido cada latido del corazón de Wences. ¿Sabes? Es bien fácil ser un pedante de la fe. Es bien fácil estar altivo y diciendo que Dios me ha dado mucha fe. ¿Por qué mejor no nos gloriamos en Cristo? ¿Qué es lo que nos dice este pasaje al final de cuentas? O sea, gloríate mejor en que Cristo pagó por tus pecados, gózate de ello, porque por consecuencia de eso tienes fe. Y por consecuencia de ello puedes decirle al Señor en tus momentos más difíciles: Señor, tú me conoces, cada uno de mis pensamientos aumenta mi fe. Estoy débil, estoy en duda. Podemos decirle eso con toda confianza, de hijo a padre, por la sangre de Cristo. Justificados pues por la fe. Es resultado de la demostración del amor de Dios por medio de Cristo, por su muerte, por su sangre. Pero no solamente, veamos ahí en Romanos 5, dice el 1: si habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: mucho más, dice Pablo, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Justificados por su sangre. Entonces, ¿en dónde debe ser puesta la fe? En el derramamiento de su sangre, precisamente, en la muerte de Jesucristo nuestro Señor, en nuestro lugar. Ahí no tengas fe en tu fe, no tengas fe en todo lo que conoces de la Biblia, no tengas fe en nada que no se llame Jesucristo. Es ahí donde debe estar anclada nuestra fe. Entonces, Él nos ha justificado por medio de la fe. ¿Y qué dice además de eso? En el versículo 10: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y dice el versículo 11: por quien, en la última porción del versículo 11, hablando de Jesucristo, dice: por quien, o sea, por Jesús, hemos recibido la reconciliación. La reconciliación. Esa es la verdad. Éramos enemigos de Dios, merecíamos solo su justicia divina y su ira justa, pero sin embargo nosotros hemos sido reconciliados. Es un acto que no dependió de nosotros, dependió de Él por medio de Jesucristo. No solamente ya nos ha presentado con una justicia que nos ha sido dada delante de sus ojos santos, sino además de eso nos ha reconciliado y aún más nos ha adoptado como hijos suyos. Por eso le podemos llamar Padre. No solamente reconciliados en amistad, cuando éramos enemigos, ahora somos amigos, pero también somos hechos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es esto: justificados, reconciliados. Pero precisamente porque hemos sido justificados y reconciliados, el apóstol Pablo dice en el versículo 9: entonces, mucho más
habiendo sido ahora justificados por su sangre derramada en la cruz a favor de nosotros, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Cómo? De la misma manera, por medio de su sangre, por medio de Él. Seremos salvos de la ira, no solamente justificados, no solamente reconciliados, sino además mucho más. Hay una certeza de que todo lo que hemos estado hablando en los últimos 3 domingos, el infierno no es para ti, mi hermano. El juicio de Dios eterno no es para ti, mi hermana. Eso es hermoso. Seremos salvos. Es una certeza total. Así como dice, lo que fuimos está asegurando, seremos salvos de la ira de Dios. Una ira justa, una ira santa y una ira terrible, que será derramada, por supuesto, por el santo juez del universo. Justificados, reconciliados, salvos de la ira, pero no solamente, dice aquí Pablo, por su muerte en la cruz, por el derramamiento de su sangre, sino además, fíjense cómo lo dice en el versículo 10: cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más. ¿Se fijan? Nuevamente, mucho más. Está usando exactamente las mismas palabras que dice el versículo 9. Mucho más. O sea, eso es hermoso. Espera mucho más del trono de la gracia. Espera mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Espera mucho más momentos de gloria, como el que nuestro hermano está pasando ahí en el hospital. Espera mucho más, habiendo sido reconciliados. ¿Qué dice? Seremos salvos por su vida. No solamente la muerte de Cristo nos salva de la ira de Dios, sino además la experiencia personal de Cristo Jesús habitando en ti. ¿Recuerda lo que decía nuestro Señor Jesús? El Padre en mí y yo en ti. Están en nosotros, su vida en nosotros, como dice Gálatas 2:20. Sí, yo juntamente con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo en mí el que está viviendo esta vida. Es Cristo en mí por su Espíritu Santo. Solamente su vida en mi vida es lo que me puede salvar de la ira venidera. Si no es Cristo viviendo en mí su vida santa y perfecta por el Espíritu Santo que me ha sellado, igual que a ti, mi hermano, si no es por Él, jamás podríamos ser apartados de la ira de Dios. O Él lo hace o no lo hace. No se trata de una simple oración de conversión, una simple oración del pecador. No se trata de acudir a una congregación cristiana. No se trata de cargar la Biblia ni de leerla completamente, no. Se trata de salvación. Y esto solamente proviene de Dios por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Y tiene que ser por el Evangelio verdadero, que es en Cristo Jesús. Y eso es hermoso. Estar seguros que seremos salvos de la ira, no solamente por su muerte, sino también por su vida, porque Cristo Jesús venció la muerte. Cristo Jesús resucitó, y tú y yo, como dice Romanos 6, hemos resucitado a una nueva vida. Juntamente con Cristo hemos resucitado a una nueva vida, y podemos vivir esa vida aquí en la tierra. Y por cuanto tenemos un testimonio, por eso tenemos también la certeza de que seremos salvos de la ira y del juicio divino y del infierno eterno. Entonces, esto es la demostración del amor de Dios para justificarnos, para reconciliarnos, para salvarnos de la ira venidera. Pero como dice Pablo, mucho más que esto,
No nada más cuál es la demostración del amor de Dios, sino veamos cuál es el resultado del amor de Dios. El resultado del amor de Dios, que implica lo que acabamos de ver, lo podemos conjuntar en dos palabras: paz y esperanza. Paz y esperanza. Así lo dice Pablo en el versículo 1 y en el versículo 2. En el versículo 1 dice Pablo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Paz. ¿A qué se refiere el término paz? Para nosotros, paz, tal vez simplemente indique ausencia de ruido, ausencia de actividad, ausencia de molestia, ausencia de incomodidad. Pero sabes una cosa, la paz a la que se está refiriendo aquí la palabra de Dios no es una paz inactiva, pasiva. No, es una paz activa. Es una paz que gobierna el corazón y los pensamientos del creyente. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos una carga? Como dice Filipenses 4, ¿qué es lo que dice? Que pongamos todas nuestras cargas con acciones de gracias delante de Dios, y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento protegerá, guardará nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos acceso, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos paz para con Dios. No solamente se refiere a la paz de que ya ha sido hecha la paz por medio de la sangre de Cristo en cuanto a que éramos enemigos y el Dios de los ejércitos estaba apuntando sobre nosotros y estábamos en guerra contra Él, sino que estamos viendo ahora de una paz que tiene que ver con nuestra vida, no solo pasada, sino presente. ¿Cómo puede estar nuestro hermano Wences con esa paz en medio de tal tribulación? ¿Cómo puede estar nuestra hermana Inés con esa paz en medio de tal tribulación? ¿Cómo? Es solamente porque son hijos de Dios, es solamente porque han reconocido, han visto que el amor de Dios les ha sido demostrado, han sido justificados, han sido reconciliados y son salvos de cualquier artimaña del enemigo. Y nada ni nadie los arrebatará jamás, como lo dijo Wences, de su mano. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. En sus corazones. Paz. Está hablando de un pasado, pero también está hablando de un presente. Pero ahí mismo el apóstol Pablo dice en el versículo 2: por medio de quien también, o sea, Pablo quiere agregar algo más de las riquezas de su gracia. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Hemos entrado por la fe a esta gracia, al trono de la gracia, donde hay mucho más. ¿Cuál es la gracia de la que está hablando Pablo? En esa gracia estamos firmes. ¿Sabes? Solo un hijo de Dios puede estar firmemente anclado en el amor, porque conoce al amor. El mundo no conoce el amor. Puede celebrarlo, puede dar regalos, puede dar tarjetitas diciendo y hablando del amor, pero de un amor que es una mera imitación egocéntrica, humanista de quién es Dios. Solo el Hijo de Dios conoce verdaderamente el amor, y en Él estamos firmes. Y dice Pablo ahí, continúa diciendo en el versículo 2: y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza. Fíjense bien, en la esperanza de la gloria de Dios. Es una esperanza. Es algo que Pablo está mencionando del futuro. Hablamos de la paz que tiene que ver con nuestro pasado y con nuestro presente, pero también Pablo habla algo acerca de lo que viene adelante, el día de mañana, la semana que entra, el mes que entra, el año que entra. Tenemos una firme esperanza. Nos gloriamos de la esperanza. ¿De qué? De la gloria de Dios.
de que un día estaremos ahí, donde ¿qué? Donde no hay lágrima, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay pecado. En su santa presencia, en la gloria, nuestros cuerpos mortales serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos como Él, lo veremos a Él, porque seremos como Él, dice la palabra de Dios, con cuerpos glorificados. Por eso tenemos la esperanza de que, de lo que viene. Bendito sea el Señor, que cuando uno tiene tubos metidos en todas las partes de su cuerpo y un ruido ahí constante del electrocardiograma y los médicos discutiendo qué tendrá y cómo se morirá, y pueden hablar todo lo que quieran de las teorías falsas, de la falsamente llamada ciencia, y sin embargo nosotros podemos descansar que aún si fuese voluntad de nuestro perfecto amoroso Padre bueno el llevarnos a su presencia, sería glorificado su nombre y entraríamos en esa esperanza, y la muerte nos haría un favor, porque para ti y para mí el vivir debe ser Cristo y el morir ganancia. Es la verdad, créemelo. Hasta que tengas la muerte mirándote cara a cara, te vas a dar cuenta realmente de lo que es ser llenos del amor de Dios. Y vas a ver que no fue una pérdida de tiempo el estar metido en indebido en la palabra, porque solo la palabra es viva y es eficaz. Esta semana un hermano en la fe me pidió oración, está fuera de la ciudad y me pidió oración, y me dice: por favor, ora por mí. El Señor ha demandado de mí, creo, me vino el pensamiento que el Señor ha demandado de mí, me exige que me hundan en las profundidades del océano de su palabra. Fíjense, por favor ora por mí, quiero hundirme en las profundidades del océano de su palabra para ver los tesoros escondidos ahí. Qué hermosa petición de un joven soltero que tiene todo, puede hacer todo, y sin embargo su Señor, quien lo compró y para quien vive, se llama Jesucristo. Que todos los jóvenes cristianos pudieran pedir este tipo de oraciones. Qué gozo. Déjenme ustedes de parte de uno, no, de parte del Señor, saber qué clase de hijos tienen. Esperanza, esperanza. ¿Por qué? Dice aquí, vean conmigo ahí mismo, por favor, versículo 5. Estamos en Romanos 5, verso 5. La esperanza no desilusiona. O sea, la esperanza no es falsa, está firmemente anclada en Él. Lo ha dado nuestro Señor Jesucristo por medio de todo lo que hizo por nosotros en la cruz, derramando su sangre. Estamos esperando que ocurra esto, sí. Y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo mantiene esa esperanza de gloria, de gloria. Y por eso lo tercero que quiero comentar es precisamente eso. Como es un acto futuro, pero también es un acto que podemos vivir en el presente. Dice la palabra en el capítulo, ahí mismo en Romanos 5, versículo 11. No solo esto. Si ustedes revisan en casa los versículos del 1 al 11, vean cuántas veces el apóstol Pablo trata de ir, y aún más, y aún mucho más, y no solo esto, pero mucho, o sea, diciendo: ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta todas las abundantes riquezas de su gracia para contigo y conmigo en Cristo Jesús? Por su sangre, solo por su sangre. Subraya cada vez que veas esas formas, expresiones que Pablo hace, para que puedas gozarte, como cuando Pablo escribió esta carta a los romanos y dice: no solo esto, sino que también
también nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios. Entonces, no solamente nos ha sido demostrado el amor de Dios, hemos tenido un resultado del amor de Dios, sino además nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nos recuerda por medio de quién. Por quién ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora, gloriarnos en Dios, sí se refiere al estado de gloria eterno, sí. Pero vean conmigo también, por favor, en el versículo 2, que esta gloriarnos va mucho más allá. Dice en el verso 2, por medio de quien, estamos hablando siempre de la muerte de Cristo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios futuro. Pero Pablo en el versículo 3 vuelve a usar esas frases tan hermosas de ese capítulo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Presente, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amado hermano, hermana, gloríate en tu tribulación, gloríate en tu problema que te parece imposible, gloríate en esta situación que no puedes, porque verás lo que es la gracia de Dios, como hijo de Dios que eres, porque su poder se perfecciona en tu debilidad, como dice 2 Corintios 12:9. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, dice el Señor. Y entonces puedes gloriarte aún en el mayor problema que tengas, en la mayor carga que tengas. Eso es lo que está diciendo aquí. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que aún esa tribulación Dios la usa para seguir formando a Cristo en nosotros y para cumplir su perfecto propósito en tu vida y en mi vida, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Nuevamente esa palabra. Y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué no desilusiona? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Tú y yo nos podemos gloriar no solamente en la gloria venidera, no solamente en lo futuro, sino podemos gloriarnos aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo dice la santa palabra de Dios. Y a ti y a mí nos ha sido dado este Espíritu Santo. ¿Dónde está el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo podemos celebrar el amor? Tú y yo creo que hemos oído demasiadas veces 1 Corintios 13 acerca de lo que es el amor. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor nunca deja de ser. Todas esas características del amor. Y la cosa es esta, la cosa es que hemos creído que ese amor, esas características del amor son posibles en nosotros. Te digo algo, es únicamente característico del amor de Dios, porque tú y yo tenemos algo que se llama carne, y el amor que Dios ha puesto en nosotros será perfeccionado, pero aquí no llegaremos a esa perfección, pero estaremos siendo perfeccionados por el amor de Dios derramado en nuestros corazones para mostrar el amor a otros, y la misma misericordia que hemos recibido podamos compartirla con otros.
¿realmente has conocido el amor de Dios? ¿Realmente, aun cuando estabas débil en tus pecados, aún, como dice la Escritura en estos textos, además, aún cuando eras pecador o cuando eras enemigo o enemiga de Dios, ahí resplandeció la luz de Cristo? Amado hermano, hermana, no solamente gózate porque sí puedes celebrar el Día del Amor todos los días de tu vida, sino además puedes darlo y compartirlo cada día de tu vida a otros, no solo con un testimonio, sino con palabras, y que el Señor con su poder las transforme en vida para muchos que están muertos como tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados. Hemos sido llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Dios guarde su testimonio en cada uno de nosotros para que muchos más puedan ver la gloria de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que conozcan lo que es el verdadero amor. Que Dios nos ayude. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por habernos demostrado tu amor por nosotros, enviado a Cristo a morir por nosotros en nuestro lugar en la cruz, para recibir el perdón y misericordia que nos pueden hacer ver que tenemos esperanza. Padre, gracias no solo por habernos justificado por medio de la fe, gracias por habernos reconciliado contigo y tener paz. Gracias por salvarnos de la ira venidera. Gracias, Señor, que estamos exentos del infierno. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento, llenando nuestras mentes y corazones en Cristo. Y gracias por la esperanza futura de tu gloria, y aún por la capacidad de poder gloriarnos aún en medio de las tribulaciones y problemas que tendremos o que tenemos en este mundo, en este tiempo. Porque tú, nuestro amado Padre, nuestro buen Padre, así lo has decidido en tu soberana voluntad. Ayúdanos, Señor, a que esto sea transformado en una experiencia de vida. Ayúdanos, Señor, a que realmente recurramos diario a tu trono para recibir alimento y fortaleza, para poder enfrentar las vicisitudes de esta vida y poder gloriarnos siempre en tu nombre, y que tu nombre sea exaltado delante de muchos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo pedimos esto y aprovechamos para interceder por nuestro hermano Wenceslao. Te suplicamos misericordia, te suplicamos que extiendas la vida de tu siervo. Padre, fortalece este cuerpo cansado. Los médicos, Señor, ven un negro panorama, pero nosotros estamos enfocados en la luz que es Jesucristo, como Wenceslao. Por tu Santo Espíritu lo está haciendo. Te pedimos y rogamos que le extiendas la vida sobre la tierra, que se haga tu voluntad en él, y para Inés, paz en su corazón, esa paz que llena cada parte de su ser, y fe, fortaleza para su cuerpo físico también agotado con este trayecto de enfermedad. Y Padre, nuevamente, que esto sea para testimonio de la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.